Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día hermoso con la familia, en paz, disfrutando de la compañía de los seres queridos. Y si estás solo, bueno, acá estamos para hacerte compañía. Como todas las transmisiones que estás viendo, tenemos una dinámica. Una dinámica que más que nada nos ayuda a nosotros. Les ayuda a nuestra alma, a nuestro ser, a nuestra mente, enfocarnos y alinearnos en la dirección correcta para poder escuchar la voz de Dios. Dios habla todo el tiempo. Y gracias al Señor, gracias a su gracia, gracias a su amor, que Él no guarda silencio. Pero muchas veces pasa que necesitamos prestar atención para poder escuchar. Mejor dicho, lo digo de otra forma, necesitamos prestar atención para poder oír. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Y estoy muy convencido de que Dios tiene algo para decirnos hoy. Y quiero invitarte a que juntos oremos, podamos tener un tiempito de quietud después con unas melodías. Como sabés que es la dinámica que nosotros realizamos, no es un rito, no es una costumbre, justamente es para, como te decía, ayudarnos a parar con nuestra cabecita, parar con lo que estamos haciendo para prestar atención. No sé cómo es tu caso, pero recuerdo cuando mis padres me enseñaban o me daban una indicación, a mí me convenía parar de estar haciendo otra cosa para escuchar y prestar atención, para entender y saber qué es lo que me estaban indicando. Lo mismo pasaba en el colegio. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por no prestar atención? Si hemos aprendido esto en cuestiones tan simples y cotidianas de nuestra vida, ¿qué te parece si lo aplicamos para escuchar la voz que seguramente va a cambiar todo nuestro interior, que es la voz de Dios? Así que hoy, donde estás, te invito a que cierres tus ojos y me acompañes. Gracias, papá, por este tiempo que podemos apartar de nuestro andar cotidiano, de nuestro trajín, bajar un poco las revoluciones, como se dice hoy en día, bajar un poco el cambio, para entrar en una atmósfera de quietud, de reposo, de silencio, para poder prestarte atención. Papá, necesitamos que por medio de tu Espíritu, que como vos nos enseñaste es un Espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad, necesitamos que nos guíes, que nos enseñes a oírte, que sensibilices nuestro oído interior, que nuestros corazones sean cada vez más receptivos a tu voz. Hay tantas voces alrededor a veces, papá. Voces que traen confusión, voces que traen miedo, temores, enojos. Hoy queremos parar de oír tantas otras voces para oír tu voz en este tiempito, Señor, en esta oportunidad, en este tesoro, en esta perla preciosa que vos nos permitís introducirnos para oírte. Porque sabemos que solo tu palabra y solo tu voz son espíritu y vida para todo nuestro ser, para nuestras emociones, para nuestros pensamientos, para lo más profundo de nuestro corazón y aún para nuestros cuerpos físicos. Por eso es que venimos delante de vos con gratitud,
con profunda gratitud, porque el camino fue abierto a través de Jesucristo. Él pagó el precio, la cruz fue el precio, su sangre y su resurrección nos abrió el camino para que nos podamos acercar confiadamente a tus pies para oírte hablar. Por eso es que nos tomamos este tiempito, papá, para quietar nuestras mentes y mientras escuchamos estas melodías, ir preparándonos para oírte. Gracias, Señor. Amén. Esta semana me hacía algunas preguntas que creo que son preguntas no propias mías, sino de todos. Creo que alguna vez todos nosotros atravesamos por situaciones muy parecidas. Y las preguntas que me hacía como si estuviera charlando en el living de tu casa, te las hago a vos. ¿Alguna vez te viste como volviendo a repetir lo mismo en tu vida? Como que queremos avanzar pero estamos en el mismo lugar. O parece que damos un par de pasos pero por alguna u otra razón que a veces resulta inexplicable, nos damos cuenta que terminamos en el mismo sitio, como no pudiendo avanzar.
Y mucho más cuando esas cosas tienen que ver con errores que uno comete. ¿Cuántas veces volvemos a meter la pata en la misma situación, cometiendo errores en el mismo lugar, quizás con personas diferentes, pero cometiendo de nuevo los mismos errores? ¿Que alguna vez te pasó? ¿Te has visto vos en alguna situación así? Yo pensaba que era como una sucesión cíclica de déjà vu, ¿viste? Como que te estás viendo de repente exactamente en el mismo lugar, con las mismas emociones, con los mismos temores, con las mismas inquietudes, con las mismas preguntas e incertidumbres. Y teniendo esto en la cabeza, recordé un pasaje de las Escrituras que te lo quiero leer. Es un pasaje un poco duro. Jeremías era un profeta que cuando decía las cosas no andaba con vueltas. Bueno, Jesús tampoco, ¿no? Hablaban lo que tenían que hablar. Y en su libro Jeremías, en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, el versículo 24, dice esto, escucha. Es Dios hablándole a Jeremías. Te hago un contexto breve. El pueblo había andado ya por muchos años, cientos de años, sus reyes, sus principales, las autoridades y todo el pueblo en general habían andado cada cual haciendo lo que bien le parecía. Lejos de Dios, lejos de la misericordia y la justicia que el Señor le había querido impartir a través de sus mandamientos. Que haya misericordia entre ellos, que haya verdadera justicia, que no haya sobornos, que no haya privilegios en las cortes. Es decir, que haya una comunidad de orden, de paz. Bueno, nada de eso se estaba haciendo. Y no solamente eso, sino que de una manera obstinada buscaban su esperanza, su búsqueda, su querer recibir protección en aquellos tiempos de cualquier Dios ajeno que no era su Dios, lo que comúnmente se llama idolatría. Entonces ya Dios había determinado que una de las maneras de poder trabajar con su pueblo y de volverlos a traer así era permitir que ciertas naciones poderosas que los rodeaban les invadieran. Y les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, gente, seamos honestos. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios o buscamos a Dios cuando estamos en una crisis que no sabemos ya para dónde ir, no sabemos qué manotazo dar? Estamos como a la deriva, y cuando ya no sabemos qué recurso utilizar, se nos acaban las ideas, se nos caen las cosas. Entonces cuando ahí miramos al cielo y buscamos ayuda del verdadero Dios. Bueno, al pueblo de Israel le pasaba lo mismo. Y Jeremías oraba y le pedía a Dios misericordia. Y a veces tenía una charla, el profeta, con Dios, un poco queriendo debatir con Dios, no de una posición de oposición, sino de ver cómo podía ser de que esa reprensión o esa disciplina que Dios quería establecer sobre su pueblo Israel no sea tan grave. A todo esto, aparte de esto, cuando Jeremías le hablaba al pueblo de Israel para que recapacitara, que repasara su conducta, que corrigiera algunos puntos, no querían saber nada. Es más, durante mucho tiempo, y en el último tiempo antes de que el pueblo invasor conquistara Israel, Jeremías estuvo encerrado en una cárcel. Y en esas charlas que tenía Dios con el profeta, con Jeremías, Dios le explica algo a Jeremías y le comparte cuál es la visión que él tiene como Dios, como papá, como padre de la nación, de su hijo, de su nación. Y le dice esto que te voy a leer. Pero ellos no escucharon
ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones, en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Te lo vuelvo a leer y te pido que prestes atención a de qué manera Dios hace como una especie de diagnóstico de cómo era el corazón de este pueblo. Pero ellos no escucharon ni inclinaron, es decir, no buscaron oír con atención como hablábamos hoy que orábamos, ¿te acordás? Ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones, en sus propios pensamientos, en sus propios consejos, en su propia forma de querer resolver las cosas y en la terquedad de su malvado corazón. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Yo creo, querido, querida, que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de enfermedad global, de tantos cuidados, es un tiempo donde Dios nos está invitando a no ir hacia atrás, sino a ir hacia adelante. A que se corte de alguna manera en nosotros esos ciclos, como hablábamos hoy, repetitivos. Eso que volvemos nuevamente a transitar por las mismas situaciones. Como te decía, la palabra de Jeremías no era una palabra fácil. Lo que acabamos de leer no es algo cómodo. Lo que nos acabamos de leer es que el resultado, o mejor dicho, el porqué de esas continuas repeticiones en nuestras vidas tiene una sola razón: nuestro terco corazón, nuestra tosudez, nuestro porfiar con Dios, nuestro no prestarle atención. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando, y oro para que muchos sean los que estén escuchando, o son cristianos, o creen de alguna manera en Jesús, o nombran a Jesús y lo tienen como alguien importante o un referente. Pero creo que la gran mayoría asiste o ha asistido a congregaciones. Y hoy tengo una palabra, o mejor dicho, Dios tiene una palabra para tu vida, que es muy importante que le prestemos atención. Me corrijo, Dios tiene una palabra para nuestras vidas, porque yo también necesito oír una y otra vez lo que Él va a decirnos hoy. Necesitamos dejar nuestro terco corazón, necesitamos dejar de vez tras vez no prestar atención al detalle de lo que Dios dice. Muchos creen en Dios, pero por las vidas que viven es evidente de que aunque creen en Dios, no le creen a Dios en lo que Él dice. Ahora, ¿cómo podemos creer lo que alguien dice si primero no oímos atentamente qué es lo que Él dice? Hay una realidad bastante cruda y alarmante, que como nunca en este tiempo, hombres y mujeres que se denominan cristianos, que tienen alguna simpatía o algún acercamiento o profesan alguna religión que tenga que ver con el cristianismo, sufre de problemas psiquiátricos, sufre de problemas familiares, desavenencias familiares, sufren, niños crecen en hogares disfuncionales y esto produce traumas que en la adolescencia y en la adultez después se manifiesta. No estoy diciendo nada nuevo,
No estoy diciendo nada que no sepamos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Yo creo que Dios tiene una palabra para decirnos, para que eso cambie. ¿Qué nos corresponde a nosotros? En primer lugar, prestarle atención, inclinar nuestro oído, dejar nuestras deliberaciones mentales de ver cuál es nuestra idea mejor. Jamás, ninguna, te lo puedo asegurar, ninguna de mis mejores ideas superó el plan y los diseños de Dios. Jamás. Porque los planes y los diseños de Dios son eternos. Y fueron hechos justamente por un papá de amor, para que nosotros podamos vivir en esos planes, en ese diseño, y podamos disfrutar el transitar esta temporalidad. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, justamente por la terquedad de nuestro corazón. A vos que sos cristiano, a vos que asistís en una congregación o en algún círculo que se hable de Jesús, quiero invitarte a que leas conmigo unas palabras que Jesús dijo en una oportunidad. Y esto que vamos a leer se encuentra en el capítulo 9 de Lucas. Desde el versículo 57 hasta el 62. Vas a tener, o ya la tendrás en tu pantalla, la imagen para que puedas leer conmigo. Y vamos a leer juntos. Y mientras iban por el camino, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú anda, proclama el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedir a los que están en mi casa. Pero Jesús dijo: ninguno que puso la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús tenía esta costumbre. Jesús tenía la costumbre de enseñar y de impartir verdad todo el tiempo. Sea recostado, sentado en una piedra arriba de un monte, sea en el camino como acá mientras iban caminando, o aún sentado en una barca enseñando a la gente desde la playa. Pero siempre el Señor Jesús aprovechaba las oportunidades de la vida cotidiana para enseñar verdades que tienen que ver con lo que te decía hoy, diseños eternos. Y acá ocurre una situación especial que el evangelista relata, que mientras iban caminando hubo 3 personas que durante ese camino, no sabemos el tiempo, no sabemos la distancia, se acercaron al Señor y tuvieron una breve charla, a lo cual Jesús responde. Pero al final de todo esto, Jesús declara algo que quiero que prestemos atención. Dice: ninguno que puso la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y bueno, yo te tengo que explicar un poquito esto, porque hoy en día los arados y cómo se trabaja la tierra no es lo mismo que en el tiempo en que Jesús estaba enseñando esto. Seguramente va a aparecer una imagen para que vos puedas ver
y vas a ver cómo era el arado en los tiempos antiguos. Ves que el motor, la fuerza que hacía posible todo el trabajo eran animales. En el caso de la foto que vos ves, hay una yunta de caballos, pero en el tiempo de Jesús y en esa región del planeta, en Medio Oriente, realmente lo hacían con bueyes. Sea con lo que fuera, eran animales que iban adelante. La persona que iba manejando, que iba guiando el trabajo, iba detrás. Y como vos viste en la imagen, fíjate y presta atención que tiene sus manos puestas en algo como si fuera, vamos a hablarlo en términos de hoy, como un manubrio, ¿viste? Como algo donde poner tus manos allí. ¿Y esto por qué era importante? Con el fin de que la cosecha fuera óptima, con el fin de optimizar el trabajo, el rendimiento de la tierra y la semilla, se procuraba hacer arados, es decir, buscar que la tierra sea arada de una manera determinada. No era una cuestión que iban en zigzag o dando vueltas en círculo, era una manera recta que se iba de un punto hacia otro, haciendo surcos paralelos uno con el otro, y de esa manera aprovechar lo mejor posible el poco terreno que a veces tenían y las semillas, y de esa manera, como te decía, optimizar la siembra y la cosecha, por lo tanto. Para que esto sea posible, en el caso de esta figura que vos tenés en pantalla, la persona que iba guiando a estos animales tenía que poner allá a lo lejos, a donde quería llegar con el arado, una especie de señal. Podría ser un trapo de color, podría ser algo llamativo en medio del terreno, donde él podía fijar la vista, mirar hacia adelante y sin apartar la mirada de eso, ir guiando los animales. Si en algún momento se distraía, los animales seguían caminando, pero eso podía hacer que el surco fuera para cualquier lado y de esa manera volver a hacer todo el trabajo de nuevo. No se podía hacerlo de una manera desorganizada. Jesús toma este ejemplo y quiero que lo relaciones con el pasaje de Jeremías que acabamos de leer, cuando Dios dice que por las deliberaciones de los pensamientos ellos, en vez de ir hacia adelante, fueron para atrás. Acá Jesús dice, aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino. Es decir, si a vos vivieras en ese tiempo y te dedicaras a arar los campos y alguien te contrata para que ares su campo y no lo haces de la manera como te lo estaba explicando, no servís para el trabajo y sos despedido, es decir, no sos apto para el trabajo. Y el reino de Dios tiene que ver mucho con esto. Presta atención, por favor. En estos tiempos y en esta era de la civilización humana occidental, donde la mirada hacia el hombre se ha maximizado, donde todo gira desde lo religioso hasta lo tecnológico, desde la vestimenta hacia los lugares de recreación, todo gira en función del hombre, de la necesidad del hombre y de atraer al hombre. Todo es marketing. Todo es marketing. Vos y yo estamos todo el tiempo bombardeados con esto. El reino de Dios no tiene que ver con el hombre como el centro, sino tiene que ver con el plan de Dios de sembrar su semilla en la tierra. ¿Y qué es la tierra, Marce? Lo que pisamos. Yo entiendo que el hombre fue tomado del polvo de la tierra. Y para el reino de Dios, la tierra, por supuesto, es el corazón del hombre. Pero si vos que sos cristiano o te decís cristiano o
dijiste alguna vez sí a Jesús, recibiste a Jesús o hasta te bautizaste y estás en una congregación, si no estás viviendo en función de esta verdad, creo que corremos el riesgo de volver a vivir vidas repetitivas, cíclicas, donde no avanzamos hacia adelante. Y sabes una cosa, en las cuestiones de Dios, según la óptica de Dios, uno nunca está detenido. O avanzás o retrocedes. En el caso del que araba, si araba mal, tenía que volver al principio. Y acá quiero tomar un poco lo que el Señor nos habló en la transmisión pasada, tan claro, con tanta luz a través de los muchachos. Cuando nosotros no terminamos procesos, cuando no concluimos el plan que Dios trazó para que lo transitemos en este tiempo, y por alguna cuestión que tiene que ver más con nuestra incapacidad a la tolerancia, con nuestra capacidad de permanecer, como decían los chicos el domingo pasado, y por alguna cuestión de esa, nos salimos del lugar, nos salimos del surco, abortamos, tenemos que volver al principio, volver hacia atrás. No podemos arrancar de donde dejamos, no podemos arrancar como si nada hubiera pasado. Y como decían también los chicos muy claramente, cuando nos sucede eso, perdemos. Si no es el tesoro, es uno de los tesoros más importantes que cualquier ser humano puede tener en esta tierra, que es el tiempo. El tiempo no se puede repetir. Un 10 de enero va a haber todos los años, pero 10 de enero del 2021 solo hay uno y no se puede repetir. Lo que vos y yo no vivamos oyendo atentamente la voz de Dios en este tiempo, no lo vamos a volver a repetir. Tenemos que volver hacia atrás. Y es tiempo que se va. Si bien Dios tiene gracia sobre gracia, y hay una promesa que aún aquellos que se humillan delante de Él con corazón sincero, y ante Él no podemos engañar. Ante Él no podemos decir simplemente perdón. Ante Él tenemos que realmente arrepentirnos, que es cambiar la cabecita, cambiar la voluntad, cambiar la dirección. Para esta gente, para los que realmente se acercan así, Dios recupera tiempos. Pero no sabemos esto cuándo va a ser. Las Escrituras dicen que Jesús vino a los suyos. Hace 2000 y moneda de años, Jesús vino a los suyos. ¿Quién eran los suyos? El pueblo de Israel. Él era judío. Primeramente vino a los suyos. Vino a los de su casa, a los de su nación. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Lo tomó, lo recibió, lo aceptó o lo rechazó? Lo rechazó. Hace 2000 años atrás, Israel tuvo una oportunidad. Porque la rechazó, ya han pasado más de 2000 años esperando que se dé una nueva oportunidad. Yo creo que la oportunidad la van a tener, pero pasaron 2000 años. Ni vos ni yo, tenemos la garantía de que si hoy no aprovechamos la oportunidad, enseguida vamos a tener otra a la vuelta de la esquina, y enseguida Dios, que nos ama tanto, nos va a dar múltiples oportunidades para seguir haciendo lo que nosotros queremos. No es así. Pensemos un poquito en esto que relatan las Escrituras. Dice que mientras iban por el camino, ya te da una idea. Jesús no se queda quieto en un lugar. Jesús anda.
va. Y si está en un lugar específico hablando con alguien, quizás no se mueva físicamente, pero sí se está moviendo en el corazón de la persona. Él iba caminando. Y es interesante que el primero que se acerca a hablar con él, le dice algo que creo que yo lo he dicho un montón de veces. Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Señor, quiero hacer tu voluntad, entrego mi vida. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Si vos y yo hubiéramos sido Jesús, le hubiéramos dicho, bueno que tengas esta actitud, vení, seguime, perfecto, bárbaro. Jesús no le dijo nada de eso. Jesús salió hablando de la zorra. ¿Y qué tiene que ver esto? Dice, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero mira que yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. Ya con esta palabra Jesús le está diciendo, ¿vos querés seguirme? Mira, vas a tener que darte cuenta de que tenés que desprenderte de tu mentalidad de posesión. Acá quiero hacer un paréntesis porque estoy convencido de que si bien Jesús nació en un pesebre en condición humilde, cuando Él comienza su ministerio, Él no fue una persona pobre, miserable, sin recursos. Todo recurso estaba en las manos de Jesús. Hay un evangelio que relata de que el que tenía el tesorero del grupo era justamente Judas. Y Judas, el que le traicionó, ¿no? Dice que sustraía de la bolsa que tenían él con sus discípulos, sustraía, robaba, pero sin embargo nunca faltaba. Y cuando tenían que ir a un lugar, ellos tenían. Cuando tenían que preparar un almuerzo, una cena, cuando tenían que ir y movilizarse, ellos tenían. Y mucha gente se acercó a Jesús porque veía, ahí había algo bueno. El otro día, le contó uno a su vecino, el otro día éramos como 5.000 y no teníamos ni qué comer. No había panadería, no había supermercado, no había nada. Sin embargo, él levantó las manos, dio gracias y de repente se llenó todo de comida. No sé de dónde habrán venido, pero sobraron 12 canastas llenas. O sea, donde estaba Jesús, donde Jesús se movía, siempre había multiplicación. Y era muy tentador para aquellos que tenemos el corazón a veces muy direccionado hacia la posesión. Entonces Jesús, que como dice también la Escritura, conocía y conoce el corazón de todos nosotros, lo vio venir de lejos y ya lo conoció. Cuando empezó a hablar, ya lo sacó el Señor. Y le dijo, mira, ¿vos me querés seguir a donde quiera que vayas? Yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Y no era que él no tenía dónde dormir o dónde estar. Las puertas de multitudes de casas se abrían para darle de cenar y para recibirlo al Señor. ¡Wow! Dice que su fama se había extendido por todas partes. Era para mucha gente la celebridad del momento. Por eso los líderes y las autoridades estaban tan preocupados por Jesús. Porque no era alguien anónimo. Tenía mucha gente que estaba dispuesto a abrir las puertas de su casa para que él fuera. Pero ¿qué le quiso decir esto el Señor a esta persona? ¿Qué le quiso decir? Si querés realmente seguirme a donde yo vaya, abandoná tu mentalidad de querer poseer. Entonces, descubrimos que muchas veces nosotros queremos seguir al Señor, pero amamos el poseer. Tenemos que desprendernos de todo lo que nosotros pensemos y hablemos como posesión. Creo que una de las primeras palabras después de mamá y papá que aprendemos a decir es mío. Mío. Es parte de una simiente caída que para seguirlo a Él tenemos que abandonar. Esto es muy profundo y no da para explicarlo todo hoy. Pero yo te digo de parte del Señor que cuanto más te desprendes
más tenés. Y no te estoy diciendo que cuanto más das, entonces Dios te va a dar. Cuanto más consideras que lo que Dios te ha dado no es tuyo, justamente es de Él, simplemente lo estás administrando. Y cuando Dios dice, esto se vende, esto se regala, esto, Señor, es tuyo, no es mío. Desde las posesiones materiales a todo, gente. Imagínatelo vos, ya. No te necesito indicar cada ejemplo. Para seguirlo a Él tenemos que tener esa mentalidad. Y dentro de esto que te estoy contando ocurre algo muy interesante, porque la cuestión de la charla va cada vez más profundo. Y yo soy de las personas, espero que vos también lo seas, de que entiende que lo que está escrito en las Escrituras son palabras, son escrituras ministradas, plasmadas por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Dios no habla por hablar, ni dice una cosa simplemente como para adornar el relato, sino que va de profundidad en profundidad, de revelación en revelación, de gloria en gloria. Comienza con las posesiones, que podríamos decir, bueno, tendrá que ver con lo material, porque Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, pero el relato avanza un paso más. Y ahí no es alguien que viene a decirle, el Señor te sigo, sino que Él le dice a otro. No sé si tendrás en la pantalla el versículo. Le dijo a otro, sígueme. Él le está invitando a seguir a otro, que estaba en esa multitud, de esa gente que acompañaba a Jesús. Seguramente no sería alguien que estuviera lejos dentro de ese gran grupo de personas. Sería alguien que consiguió caminar tan cerca de él como para que él lo mire y le diga, sígueme. ¿Me estás entendiendo, no? ¿Vieron aquellas imágenes que se ven a veces por la televisión cuando viene alguna celebridad, algún rockstar, alguien muy famoso? Bueno, ahora no se puede, pero antes de todo este tema de la pandemia, y se juntaban en el hotel donde estaban parando multitudes de chicos y chicas y hacían colas en los estadios no sé cuánto tiempo para poder estar y wow, si me puedo acercar y que me firme un autógrafo y ni hablar una selfie. Bueno, imagínate eso en tiempos de Jesús, de poder estar cerca de Él. Y esta persona logró estar cerca, a tal punto que le dijo, sígueme. ¿Y cuál fue su respuesta? Algo medio raro, ¿no? Porque si vos hiciste tanto esfuerzo para estar tan ahí, Él le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Si alguien... Yo me pongo en los pies de Jesús en esta situación. Es decir, si alguien me dice, si yo le digo, bueno, seguime, y alguien me dice, mira, vos sabés, permití que vaya a enterrar a mi padre. ¿Yo qué hago? Falleció tu viejo. Paremos, muchacho, vamos, hay un velorio, vamos allá, vamos a consolar, vamos, paremos todo. Hay que atender esta situación. ¿O no? ¿O no harías eso vos? Yo lo haría. Si de repente alguien me dice, Marcio, yo quisiera caminar junto con ustedes, quisiera escuchar lo que Dios tiene para decir en mi vida con ustedes, solamente déjame que tengo que arreglar este temita. ¿Qué te pasó? No, falleció mi viejo, déjame, tengo que ir al velorio, tengo que enterrarlo. ¿Yo qué hago? ¿Te acompaño? ¿O no? Bueno, creo que la respuesta de Jesús nos descoloca no solamente a Él, sino a todos nosotros. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú anda y proclama el reino de Dios. Y como te decía, en el relato la voz va en aumento, el amor al poseer va en aumento. Primero parece que toca lo material, después tocas cosas un poco más profundas.
Para seguir a Jesús tenemos que abandonar toda paternidad distorsionada. ¿De qué me estás hablando, Marce? La paternidad es un diseño de Dios por el cual nosotros adquirimos identidad. Lo vemos en lo natural. Vos llevás el apellido de tu papá. A lo sumo, llevarás el de tu papá y el de tu mamá. En el lado occidente del mundo es así, en todos los países, ¿o no? Entonces, cuando vos te anotás o haces tus papeles, ¿cuál es el nombre que das? ¿Cuál es tu identidad? Y decís tu nombre y tu apellido. En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Según la paternidad que yo recibo, que acepto, es la identidad que yo tengo. Jesús en otra oportunidad dijo: a nadie en esta tierra llamen Padre, porque solamente hay un Padre, es el que está en los cielos. Si hay algo que Jesús vino a hacer en la tierra, muchos coincidimos que Él vino a morir en la cruz. Pero quiero decirte que Él vino para mucho más que solamente morir en la cruz. El perdón de pecados no era un problema, ni aún para la ley, porque con los sacrificios había perdón y remisión de pecado. O sea que Jesús no vino solamente por perdonar los pecados, sino que Él vino a matar esa simiente interna que todos nosotros tenemos y que traemos de Adán. Él vino a neutralizar, a reducir la operación de esa simiente que me produce o que me lleva al pecado. Pero también, para que eso sea posible, Él vino a traer una revelación nueva de quién es Dios. Y todos nosotros, profesemos la religión cristiana que profesemos, todos sabemos de la oración que Jesús enseñó. ¿Y cómo empieza? Y como yo te dije, Dios no habla por hablar. Dios, cuando habla y dice las cosas, las dice con propósito. Lo primero que Jesús dice en esa oración es: Padre nuestro. Está estableciendo que hay una paternidad eterna en los cielos, que es la que nos devuelve, escucha bien la palabra que uso, devuelve nuestra verdadera y genuina identidad. Como te decía, el pasaje, a medida que van caminando por el camino, se pone cada vez más profundo, más intenso, más revelador. Entonces, luego de decir esto, dice que otro se acerca en el versículo 61 y también le dice al Señor: te seguiré, Señor. No sé si esta es una respuesta a una invitación que Jesús hizo, o no sé si fue una intención del propio corazón de esta persona en elaborar esta respuesta. Pero dijo: pero primero permíteme despedir a los que están en mi casa. Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedir a los que estén en mi casa. Si vos naciste en la Argentina a mediados del siglo pasado o te criaste en las últimas décadas del siglo pasado, vas a coincidir conmigo que había un programa de televisión que tenía esta frase que en los años 70 se hizo muy popular. ¿Por qué? Porque era una frase que venía de una manera de ver las cosas muy italiana. Y nosotros tenemos muchos italianos. La gran mayoría de nosotros tenemos apellidos italianos. Y si no tenemos apellidos italianos, nos hemos criado cerca de gente que había venido de Italia, o que sus padres o sus abuelos, que venían con esa forma y esa manera de ver las cosas. Y este programa que te comento era un programa de una familia
que después de muchos problemas y situaciones muy cómicas que se realizaban, terminaban almorzando todos juntos. Y era una mesa enorme donde estaban todos los hijos con las nueras y los nietos. Era una cosa enorme, larguísima. Y siempre es que había un problema, siempre uno se quejaba de uno, el otro se quejaba del otro. Te lo redondeo, el programa terminaba con el padre, el abuelo, el jefe de la familia diciendo: lo primero es la familia. Y eso comenzó a soplarse, a decirse en todas las casas de la nación, y no sé si habrá ido a otros países también. Pero una manera de ver que lo primero es la familia. Y es un poco lo que está diciendo este varón acá. Señor, te seguiré, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y es ahí donde el Señor da esta revelación que acabamos de decir, bien profunda. Ninguno que puso la mano sobre el arado mira hacia atrás. Posesiones, paternidades, familia, es apto para el reino de los cielos. ¿Qué me estás queriendo decir, Marce? ¿Que yo entonces tengo que apartarme de todo, renegar de todo, de mi casa, de la gente? ¿Es eso? No, tiene que ver con la lealtad de amor que hay en tu corazón y en el mío. No te olvides que lo que busca Dios de nosotros, lo que siempre Él desea, es tener comunión, es poder compartir su corazón con nuestro corazón. Por eso es que dice: hijo mío, dame tu corazón. Hay muchas palabras y muchas voces que se dicen en este tiempo. Y entiendo que Dios está hablando y está soltando su voz de una manera muy especial en este contexto de crisis, en este contexto de pandemia, en este contexto de enfermedad. Dios te está volviendo a llamar a que mires y camines hacia adelante y no hacia atrás. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 14, unos versículos más adelante, dice lo siguiente, te invito a que lo leas conmigo. Caminaban con él grandes multitudes, una escena muy parecida a lo que hablábamos recién. Caminaban con él grandes multitudes, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a la madre y a la mujer y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminar? No sea que habiendo puesto el cimiento, no pueda terminar y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comienza a edificar y no puede terminar. ¿O qué rey que marcha a hacer la guerra contra otro rey no se sienta primero a deliberar si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, y si no, estando todavía lejos de él, envía a una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Si te consideras cristiano, sea que vayas o no vayas a una congregación, sea que hables de Jesús o no, o tengas a Jesús como alguien importante en tu vida, estas son palabras de Jesús. Con Jesús no hay medias tintas. Con Jesús no hay términos medios. Con Jesús no hay
acomodos. Dice que le seguía una gran multitud. Creo que muchos de los líderes de este tiempo están deseando que multitudes los sigan. Pero Jesús, contra toda demagogia y contra todo lo que humanamente nosotros podemos pensar, se da vuelta y dice esto que parece ahuyentar a las multitudes de Él. Les pone como un freno, les pone como un filtro muy pesado. Que caminar con Jesús no es simplemente algo que me va cómodo. Caminar con Jesús no es simplemente que Él me da panes y peces o me sane de enfermedades. Caminar con Jesús no es simplemente que Él solucione mis cuestiones matrimoniales, mis relaciones con mis hijos o me solucione mi caos monetario y financiero. Caminar con Jesús significa entrega. Siempre fue así. Nunca fue menos. Lamentablemente se ha predicado muchas veces algo diferente a esto. Y esta palabra se la ha tenido como algo de vez en cuando tendría que ser esta, la palabra de Jesús, esto que acabamos de leer, lo primero que se debe decir a aquellas personas que quieren seguir a Jesús. Como en esta oportunidad. Muchos pastores y líderes de este tiempo están buscando y estarían muy gozosos y dichosos que multitudes se acercan. Y vamos que sí, yo también. Pero no podemos por eso diluir el mensaje, ni poner en boca de Jesús palabras que Él no dijo. Amados, aquellos que están escuchando esta palabra y que tienen la posibilidad de predicar o ministrar a otros, tengamos cuidado porque vamos a tener que dar cuenta de lo que decimos y mucho más si lo decimos de parte de Dios. Él dejó bien claro que Él demanda primacía absoluta en nuestros corazones. Que su corazón, sus intereses, sus deseos, sus planes deben ser lo primero en nuestra vida. Cada día, cada mañana, cómo me organizo la vida, cómo planifico mi trabajo, donde vivo, hacia dónde voy, hasta lo que como, tiene que estar sujeto a este entendimiento. Mi vida fue creada con un propósito y es funcional con un propósito. El que yo esté llevando adelante en mi generación la voluntad del Padre para la cual Él me hizo nacer. Corrijo, que Él esté en mí llevando adelante su voluntad. Porque aún nos cuesta, en la manera que hablamos, seguir poniéndonos a nosotros como el centro de la ecuación. Cuando es solo Él, nosotros lo único que tenemos que hacer es como veíamos al principio, primeramente, oírle atentamente y segundo, arrepentirnos, humillarnos, seguirle. Queridos, si te han explicado un evangelio diferente, lo lamento mucho, pero ¿sabes? Este es un tiempo donde hay un evangelio que se te está hablando y que se te está ministrando. Es una verdad. Con esto para nada estoy diciéndote otra cosa de lo que las Escrituras dicen. Dios demanda que de mi corazón y de tu corazón tener el primer lugar, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y ¿sabes una cosa? No es una demanda egoísta, no es porque Él sea hedonista y quiera Él, necesite Él ser atendido por todos nosotros. Es que de esa manera vos y yo somos realmente plenos. Cuando Él es nuestro Padre y podemos disfrutar de la abundancia de las riquezas de su gracia, sentados a la mesa de nuestro Padre, disfrutando de todo lo que Él nos da. Y eso es posible cuando Él es el centro y lo primero de tu vida y la mía. ¿Por qué repetimos ciclos? ¿Por qué nos vemos año tras año
a veces en el mismo lugar, repitiendo los mismos errores, cayendo en las mismas cuestiones. ¿Por qué todavía las mismas preguntas, dudas e incertidumbres parecen taladrar nuestras mentes y nuestros corazones? Y nuestras emociones tantas veces parecen una tormenta que no tiene dirección y explotamos de enojo o nos sumimos en la más profunda tristeza o estamos paralizados por el temor. Porque necesitamos, amigo, amiga, amado, amada, necesitamos oírle con atención. Y Él te está diciendo, Él nos está diciendo hoy que para seguirle tenemos que renunciar a todo lo que hasta ese momento era lo primero en nuestras vidas. No sé cuál será tu caso. Yo sé cuál es el mío. Y Dios me sigue diciendo, Marce, si querés ser mi discípulo, si querés ser digno de mí, renuncia a ese amor que compite con mi amor. Por último, para ir terminando, y no es que ya esté finalizando, yo sé que esto ya lleva un tiempito. No quiero finalizar pronto. A veces pasamos 2 horas viendo series de Netflix, o partidos de fútbol, o novelas que nos entretienen y nos llenan la cabeza y el espíritu de que no sé cuántas mentiras. Y después nuestras emociones están alborotadas porque las creencias profundas de nuestro corazón fueron afectadas más que por lo que Dios dice, por esas cosas que vemos y oímos. A veces pasamos horas escuchando quién sabe qué música y nuestros espíritus siendo ministrados por quién sabe qué espíritu. Por eso no quiero ser breve, no quiero ser escueto, no quiero ser limitado, porque sé que los que tienen hambre y sed de oír van a estar ahí atentos a oír. Y sea que uno lo oiga, valió la pena, valió la pena. Amado, como decían los chicos, amada, como decían los chicos el domingo pasado, y si no lo viste, no podés pasar una semana sin verlo. Lo necesitas para este tiempo. Comenzó un año cronológico nuevo. Tenés que saber dónde estás parado, parada. No podés andar así a tientas. No podés volver a repetir lo mismo. No podés volver a caer en los mismos ciclos. Si no viste la transmisión del domingo pasado, tenés que verla. Es gratuita, está libre para que vos la puedas recibir. Valoralo. Amalo. Dios te está hablando. No pienses en los hombres. Los hombres vamos y venimos. Pero su voz permanece para siempre. Y aquellos que escuchan y atienden y obedecen, su voz también permanecen para siempre. Por eso quiero que leamos un pasaje más. Que esto se encuentra en Mateo. Pero si vos prestás atención, si tenés tu Biblia, yo te animo a que lo hagas. Eso va a marcar la diferencia. El que vos tengas interés, que dejes a un lado la simpleza de simplemente oír. No te quedes ni siquiera con lo que yo te estoy diciendo ahora. Masticá esto que te estamos dando. Buscate una Biblia, conseguite una Biblia. Si no tenés, acá tenemos. Te regalamos una, no hay ningún problema. Vení, acércate. Como tantas veces lo estamos diciendo. Pero vos necesitas oír esto. Es necesario para tu vida, es necesario para tu casa, es necesario para tus generaciones. La sanidad comienza con prestar atención y obedecer la voz de Dios. Todo tipo de sanidad. Todo tipo, la que sea. Yo no estoy en contra de los psicólogos. No estoy en contra de la ciencia, para nada. Dios utiliza eso también para su gloria. Pero te puedo asegurar, de lo que los médicos no pueden sanar en 10 años, Dios lo puede arreglar en meses. Si aceptás transitar los procesos que Él te propone y si sos una persona obediente a su voz y permaneces.
Hay testimonio, tengo testigos, gente que está cerquita mío. Que como se dice el dicho, era como bola sin manija, no sabía ni para dónde iba ni para dónde iba. Y de dónde venía. Y que hoy anda en una vida ordenada, con paz en el corazón, atravesando luchas, por supuesto, todos los días. Todos los días es una batalla, todos los días es una lucha. Pero con la certeza de que está amparado por el trono del reino de los cielos, cubierto con las alas del Altísimo, caminando en seguridad. Y aún si la muerte llegara a tocar la puerta de su vida, la paz no le abandona. Hay gente así, caminando junto conmigo. Tengo testimonio. Mateo capítulo 10. Estas son palabras de Jesús. Qué llamativo lo que vamos a leer, porque uno de los nombres que Él tiene es Príncipe de Paz. Él es Rey de Paz. Él dijo, la paz que tengo, mi paz les doy, no como el mundo la da, no a través de la seguridad económica, no a través de la seguridad de la salud médica, ni de la medicina, no a través de ningún tipo de seguro social. La seguridad y la paz que Él da es eterna. Mi paz os dejo. Él es fuente de toda paz. Sin embargo, mira lo que dice Lucas 10, 34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halló su vida, la perderá. Y el que perdió su vida, por causa de mí, la hallará. El que os recibe, a mí me recibe. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. Creo que la escritura es muy clara. Jesús está diciendo, si vos me vas a tener por primer lugar en tu vida y me vas a seguir, vas a tener muchos reclamos. Y los primeros que se van a levantar reclamándote, muy probablemente sean los de tu propia casa. Por eso vuelve a decir en este evangelio lo mismo que leímos en el otro. Y lo dice de una manera más clara que vos y yo lo podemos entender. El que ama más padre, madre, hermanos, hermanas, hijos e hijas, más que a mí, no es digno de mí. Dios, como te decía, Jesús, como te decía, quiere la primacía de tu corazón, el primer amor. Eso es lo que Él determinó desde el principio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Amar así a Dios, viviendo en función de Él, siendo Él el centro, no mi necesidad, no la situación que atravieso, me posibilita amar realmente a los que me rodean. Dios no te está diciendo que no tenés que amar, todo lo contrario. Pero para que el verdadero amor pueda fluir a través de nuestras vidas, es necesario que el verdadero amor llene nuestros corazones. ¿Y qué es esto del verdadero amor? Pues no es nada más ni nada menos que Él.
Este es un tiempo, como decimos, ya todo lo conocemos, de muchas crisis, de mucha incertidumbre. No sabemos si la vacuna sirve o no sirve. No sabemos si va a andar para esta cepa o esta mutación nueva. El mundo y la ciencia no sabe qué es lo que va a pasar. Y Dios te vuelve a decir en este tiempo, la seguridad, la sanidad y la plenitud de tu vida y de los que te rodean es que yo sea lo primero en tu vida. Eso dice Jesús. Ninguno que no me ame a mí más que a otros, más que a todo lo demás, puede ser mi discípulo. Ninguno que se ame a sí mismo más que a mí puede ser mi discípulo. Estoy simplemente parafraseando lo que acabamos de leer. Lo interesante y lo que con lo que quiero terminar es que para aquellos que le hemos dicho sí a todo esto y que sabemos que es un proceso de aprendizaje de continua muerte, porque hay que tomar la cruz no un día, todos los días y varias veces en el día. Hay que negarse a sí mismo, hay que morir a esa tendencia, a esos deseos de posesión, de amores desordenados, de deseos desubicados, esa manera torcida de arar, que no es otra que las Escrituras dicen iniquidad, camino torcido. Necesitamos hacer caminos derechos, necesitamos arar derecho, necesitamos mirar hacia adelante y ya no mirar para atrás. Para los que hemos decidido andar así, es lo que dice Jesús en el último párrafo que leímos. El que os recibe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hoy hay muchas filosofías, enseñanzas y religiones que hablan de Cristo. Hay muchos que invocan su nombre. Hay muchos que hablan de parte de Jesús. Y hay muchos que hablan con expresiones muy elocuentes, tratando de atraer a multitudes. Querido, querida, hay una realidad y una verdad eterna absoluta, que solo para aquellos que han tomado su cruz, que han puesto la mano en el arado y miran hacia adelante, solo a ellos Él les da esta promesa: si te reciben a vos, me reciben a mí. Si te escuchan a vos, me escuchan a mí. Que Dios siga hablando y alumbrando tu vida, nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias. Él nos ama, Él te ama. Y no hay nadie que desee con mayor intensidad la bendición de tu vida y de tu casa que el Padre. Por eso está bueno que hoy le escuchemos. Por eso está bueno que inclinemos nuestros oídos a esta invitación que nos hace de ya no mirar hacia atrás, de no volver a caminar caminos antiguos, sino ir hacia adelante. Y si hasta ahora he andado un cristianismo a mi manera, como decimos en criollo, un cristianismo a los ponchazos, hoy es el día de poner nuestra mano en el arado e ir hacia adelante. Hoy es el día. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y quiero terminar para concluir orando por vos, orando por tu casa, orando por tus necesidades. Dios quiere suplir nuestras necesidades, solo que Él nos anima a ir un paso más excelente, a no poner nuestra mirada en nuestras necesidades, sino en Él, y que Él sea el centro de nuestras vidas. Amén. Padre, te bendecimos en esta tarde, te damos gracias. Gracias por aquellos que abren sus oídos a tu voz y te dicen sí, Señor.
que cuando vos le invitás a seguirle no ponen otra excusa. No dicen pero primero, sino que hacen como aquellos varones que dejaron todo y te siguieron. Aquellas mujeres que te seguían y te servían. Como tantas familias a lo largo de la historia, vivieron vidas según el diseño eterno, por lo cual pudieron disfrutar de vidas con propósito. Señor, bendigo a cada varón y cada mujer, bendigo a cada familia que ha abierto este espacio en su casa, no para oírme a mí, sino para oírte a vos. Señor, bendigo sus provisiones, bendigo su alacena, bendigo su heladera, bendigo su economía. Que cada uno de los que han dicho, sí Señor, confío en ti, tenga todo lo que necesita para vivir en el día. Sea la provisión tuya cada día, Señor, en abundancia. Y en el nombre de Jesús también, oro para que sea la luz, para que cada corazón se alinee a tu voz y viva vida según el orden eterno, según tu diseño, para que entonces el devorador no tenga espacio, no tenga legalidad para arrebatar los que les pertenece. Oro en el nombre de Jesús por abundancia de provisión, y también oro para que todas aquellas personas que están atravesando enfermedad, aún por este tema del COVID-19, algunos que están sintiendo los síntomas en sus cuerpos, en sus vías respiratorias, en sus espaldas, en sus lomos, o cualquiera sea la afección, ahora en el nombre de Jesús y a través de Cristo y por Cristo, echamos fuera la enfermedad, declaramos sanidad a cada miembro afectado, cada célula que ha sido dañada sea restituida y reconstruida ahora en el nombre de Jesús. Toda bacteria comience a secarse y todo virus a desintegrarse dentro de las células en el nombre de Jesús. Y cada sistema del cuerpo, tanto sea circulatorio, linfático, tanto el aparato digestivo como el respiratorio, el endocrinólogo, todo, Señor, se ponga en orden conforme al diseño por el cual fueron creados. El corazón late ahora a tiempo y forma. Las venas se regulan y permiten el pasaje de la sangre por cada uno de sus lugares, irrigando cada extremidad y cada órgano vital. En el nombre de Jesús también oramos por orden y sanidad en las mentes, para que haya pensamientos de paz, pensamientos de orden, pensamientos de luz en el nombre de Jesús. Oro para que haya entendimiento de cada persona que tiene autoridad en ti para elegir qué pensar y pueda en ti buscar lo bueno para pensar. Oro para aquellos que transitando vidas en congregaciones y habiendo leído tanto las Escrituras, siguen esclavos con malos pensamientos que enferman sus mentes y sus emociones. Oro ahora para que todo velo caiga y para que toda esclavitud sea cortada y toda cautividad ahora queda anulada en el nombre de Jesús. Las puertas de la cárcel ya están abiertas para que todo aquel que quiera salir pueda disfrutar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios, de los hijos del cielo, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre, y aún más allá de lo que yo pude haber nombrado, sea tu Espíritu operando en cada vida, en cada mente, en cada corazón, en el nombre precioso de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria a ti, oh Dios eterno, con todo nuestro ser. Amén. Amén. No abras tus ojos todavía. Y te quiero animar a que repitas conmigo esta simple frase. Decí conmigo:
Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Amén. Te saludo y te bendigo en el nombre del Señor. Hasta la próxima.